nuestro contrato, o bueno, la explicación de cómo es que lo realizamos. Al final el contrato se los comparto junto con el link en el primer comentario, pero bueno, justamente como bueno, ya les comentábamos, estamos aquí presentándolo, ¿no? Y bueno, nuestro proyecto en realidad se transforma o pasa de ser un simple contrato a ser toda una propuesta tecnológica, ¿no? Pero empecemos del contrato a la arquitectura, del contrato a la arquitectura jurídica, diseño y blindaje de un joint venture internacional de tecnología verde. Y bueno, soy el expositor, un servidor, y bueno, nuestra asesora de investigación, la profesora Yelitza del Carmen, que nos estuvo apoyando en esta situación, para esta materia, ¿no? De redacción e interpretación de contratos y estatutos corporativos. Y bueno, este, y bueno, el problema y el método, ¿no? El punto de partida es que, bueno, primero que nada seleccionamos o buscamos las situaciones al momento de elegir qué tipo de contratación íbamos a trabajar. Estuvimos pensando, bueno, ¿qué necesitamos, no? O sea, si en este país, ¿cuáles son dónde hay la mayor cantidad de litigios o problemas, ¿no? Y estuvimos revisando la situación y bueno, lo que resaltó es que muchos de los problemas tenían que ver con la contratación de joint venture, es decir, de aventuras en conjunto. Es decir, hoy por hoy ya no nada más son simples contratos de compra-venta, o más bien estamos hablando ya de verdaderos socios en muchos aspectos entre México. No sé si sepan, pero bueno, a partir de la creación del TECAN y ahora en su modalidad TEMEC, México se empezó a volver como una joya de inversión frente al mundo, ¿no? Como en su momento lo fue China o algunas otras, incluso Japón, ¿no? Eh, Lugares donde pues justamente invertir es muy rentable porque los beneficios son muy altos y digamos que la necesidad o la cantidad de inversión es corta, ¿no? Porque, bueno, hay precios muy bajos, o sea, como saben, nuestra moneda, o sea, si invertir en dólares en México es mucho más fácil porque, bueno, con mucho menos dinero compras muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en Estados Unidos, por ejemplo, costaría más trabajo. Entonces, en ese sentido, pues somos como una especie de joyita que está acaparando justamente toda esta inversión extranjera y bueno, obviamente nosotros empezamos a notar que pues justamente hay un problema, ¿no? En la contratación de estas situaciones, ¿no? De todas estas personas o todos estos em, eh, pues socios comerciales que van entrando al, al, al país, ¿no? Y bueno, obviamente uno de los casos emblemáticos y que nos salió luego en nuestra investigación es el caso Sadmex. Y bueno, hubo un caso de arbitraje entre Sadmex versus Loral. Sadmex es la parte mexicana y Loral es la parte americana, que reveló cómo la dependencia tecnológica y el conflicto de intereses del socio tecnológico pueden colapsar una alianza estratégica. Eh, y bueno, no, nosotros por esa misma situación notamos que es importante tener una cultura jurídica de la prevención. Es algo que ya se había notado, que ya está muy presente dentro, creo, dentro incluso de los marcos que manejamos nosotros como estudiantes, ¿no? Creo que desde en otras clases se nos ha dicho muy bien que a la hora de generar contratos lo más importante tal vez sea la cultura jurídica de la prevención. Entonces, precisamente ahí es donde radicamos y creo correctamente pues el valor de la investigación. Y bueno. El caso Sandman, para irnos súper rápido, perdónenme si me tardo, y si el video dura mucho más de lo que esperamos, estamos intentando acortarlo lo más posible, porque la verdad es que es un montón de información, investigamos en bastantes cosas y pues bueno, acortarlo va a ser bastante difícil, pero bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, esperemos nos puedan perdonar si es que excedemos. Decía, justamente la cultura, jurídica de la prevención nos va a ayudar en esta situación, porque en el caso también, ¿qué es lo que pasó? El oral, cuando se pide la realización del SATMEX 5000, creo que se llama más o menos, bueno, se pidió un satélite justamente porque esta empresa lo que se dedicaba era a la cuestión satelital. Se le pidió un satélite al oral, y el oral justamente al ser no solo el proveedor, sino también socio, retrasó la entrega para poder generar más beneficios a partir del retraso de la entrega sin ninguna motivación, simplemente porque esto le convenía al final, ¿no? Obviamente esto es un actuar de mala fe por el cual fue demandado por SADMEX
Sadmex y Sadmex logró ganarles al final el conflicto, ¿no? Para no hacerlo largo. La situación es que, bueno, justamente de este aprendizaje, pues entendemos que hay que prevenir estas situaciones porque, pues lamentablemente, de cierta forma se pierde al socio, ¿sí me explicó? Porque obviamente después de una demanda ya no está esta fuerza, esta inercia que permite el trabajo en conjunto, ¿no? Pues ambas partes ya quedan resentidas por la injusticia que se realizó. Un actor de mala fe no es algo positivo para ninguna de las dos partes y mucho menos para las relaciones bilaterales de este tipo. Por esa misma razón es que nosotros queremos, pues, honestamente generar una cultura del blindaje para que estas situaciones no pasen, ¿no? Y pero bueno, obviamente para esta misma situación nosotros, bueno, no sé si lo sepan, pero quien me conozca en la carrera sabrá que pues tengo una gran afición por las cuestiones verdes, es decir, por todo aquello que sea ecologista, ¿no? Me gusta, de hecho, mi carrera, bueno, más bien, mi materia favorita es la de Derecho Medioambiental Internacional que llevamos, ¿no? La verdad es que una chulada de materia, pese a que pues siento que fue muy cortito y solo fue un módulo, ¿no? Cuando debimos haber explorado mucho más, sobre todo porque es algo que es súper importante para nosotros, sobre todo como abogados internacionalistas, y que tenemos que tener en conciencia, porque hoy por hoy las normas internacionales verdes son un derecho humano, ¿no? Un derecho humano esencial. Es decir, al ser un derecho humano internacional, como es el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano, pues justamente es fundamental que tengamos esto, ¿no? Entonces, por eso es que quisimos aterrizar esta situación de las cuestiones, verdes, ¿no? Aquí. Y bueno, obviamente lo agregamos a la cuestión del joint venture. Y pues bueno, los empalmamos uno sobre el otro y decidimos crear, bueno, esta situación, ¿no? Para nuestra situación, para nuestro joint venture de cobertura verde, pues lo primero que necesitamos era un socio tecnológico, ¿no? Y pues ahora sí que como les decía, a alguien que verdaderamente, ¿no? Obviamente pensamos en Estados Unidos, pues porque, bueno, ellos son los que tienen la tecnología, tienen el dinero, el capital y bueno, ¿no? ¿Qué tiene México? Pues el socio local que puede ofrecer, pues como les digo, pues los servicios, ¿no? El hecho de que somos más baratos, de que hay mucho lugar para invertir, no hay prácticamente rivales y bueno, aparte de que podemos acompañar con la ayuda gubernamental. Es decir, si el gobierno verdaderamente tiene la intención de, como dicen, ser un gobierno mm, propositivo, verde, que busca ayudar al medio ambiente y que intenta ayudar a la población, y pues obviamente ayudar a la población es ayudarle también a estas situaciones verdes que le pueden ayudar en el corto y largo plazo, bueno, en esta misma situación, ¿no? Pero bueno, atraer a un socio americano no es cualquier cosa, ni así que estuvimos pensando, ¿no? También pensamos en termoeléctrica, digo, perdón, antes de la termovaloración, primero pensamos en, obviamente, eólicas, en pan solar, hay muchas formas de generar energía de manera verde, ¿no? Hidrógeno, etcétera. Pero, ¿por qué elegimos termovalorización? Que más bien sería la pregunta, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a la termovalorización o tienen un mal concepto de la termovalorización porque se piensa que es una tecnología contaminante y no es así. En su principio, sí, y de hecho muchos escándalos surgieron justamente por las termomovilizadoras porque verdaderamente no eran tecnología que ayudara a la ecología, sino todo lo contrario. Entonces, en un inicio, y justamente por eso tienen esta mala fama, eran súper, súper, súper contaminantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Obviamente hubo un proceso de regulación muy fuerte en Estados Unidos que obviamente las sancionó muchísimo y las obligó a autorregularse. Y hoy por hoy, las termovalorizadoras americanas son punta tecnológica, ¿no? Son la flecha que les ayuda a generar eh, competitividad en un sector en el que los propios americanos reconocen que cada vez son más inválidos, ¿no? Es por eso que sus preocupaciones para asegurar el petróleo y para asegurar, ahora sí que los combustibles son tan grandes, porque lamentablemente en cuanto hay una escasez energética mundial, ¿no? Como podemos hablar de crisis de alimentos en el futuro, también podemos hablar de crisis energética, ¿no? Entonces, pensando en estos dos vectores, en estas dos situaciones, decidimos justamente utilizar la termovalorización y que me parece que es excelente, ¿no? ¿Por qué lo decidimos? Bueno, porque aquí en esta situación, ¿no? Aquí, como les decía, miren, aquí está nuestra división de proporcionales, ¿no? 50%
nuestra capital extranjero, 35 el mexicano y 15% de ayuda del gobierno, ¿no? Aquí también elegimos, pues obviamente los principios UNIDROIT porque pues se acoplan mucho más que la Convención de Viena a este tipo de regularización pacta sunt servanda, sobre todo, hay que entender esta situación. Entonces, más bien, justamente nos ayuda muchísimo a delinear porque nos da toda esta gama, una gama mucho más amplia para movernos, para generar nuestra propia regulación y que pueda ser esta validada y respetada, ¿no? Aparte de que nos apegamos a la ley y convenios de Nueva York. Y bueno, obviamente para el arbitraje, pues obviamente elegimos como sede París por muchas situaciones, ¿no? Que pues podríamos mencionar, incluyendo pues el hecho de que pues pensamos en en el propio país como pues un promotor de la cultura verde. Entonces, por todas estas razones también lo elegimos, ¿no? Incluyendo las ya obvias. Y bueno, súper rápido. Ahora nos vamos a las cláusulas de gobernanza, ¿no? Este, como decíamos, pues inspirándonos en el caso SADMEX, el riesgo principal es que AGS use su poder para autocontratarse en condiciones desleales, reexplicando el conflicto de interés del caso Loral, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Lo que pasó con el satélite. Y bueno, por eso es que generamos incluso cláusulas especiales como la de la supermayoría del 85%, que le otorga a los mexicanos una capacidad de veto, un órgano con expertos externos que audita técnicamente las compras de tecnología y valida que los precios de AGC sean de mercado. Es decir, incluso generamos situaciones para que esta nueva sociedad pueda estar regulada, no solo por cuestiones técnicas, sino incluso por cuestiones sociales o gubernamentales, digámoslo, ¿no? Incluso frente al TEMEC o frente a otro tipo de situaciones, también creamos cláusulas justamente para brindarle seguridad, sobre todo porque estamos hablando de una situación ambiental. Las termovalizaciones, como bien dije, si ahora la tecnología de punta verdaderamente es ecológica y ayuda verdaderamente a producir energía y a no contaminar, eh, sí lo son, pero pero tienen que tener una regulación muy estricta, ¿no? Si no es así, si no tienen la regulación estricta, entonces empiezan a volver contaminantes y en vez de ayudar terminan perjudicando, ¿no? Entonces también por eso es que también es tan importante toda esta cláusula que fuimos generando a lo largo del contrato, ¿no? Al final, cuando puedan revisar nuestro contrato ya verán que hay bastantes cláusulas que justamente tienen que ver con toda esta situación, ¿no? Otra de ellas fue la propiedad del IP, ¿no? Toda innovación desarrollada, es decir, el foreground, que es, pues digamos, la parte contraria al background, o sea, el background es lo que se pone, digamos, y el foreground es lo que se va generando tecnológicamente, y pues todo eso pertenece a la empresa Proyecto, no a GC, garantizando soberanía tecnológica, es decir, pues, por ejemplo, ¿no? También pensábamos en la propia red tecnológica, ¿no? Que como veremos aquí en nuestro ecosistema tecnológico, la propia red tecnológica va a suplir, ¿no? Digamos, la propia red eléctrica va a suplir a la ciudad, ¿no? Porque de la termovalizadora se van a generar, obviamente, conexiones, se va a generar toda una conectividad que le permita a la ciudad alimentarse de esta situación. Bueno, todo este cableado y esta tecnología que se necesita puede ser utilizado por otras partes, ¿no? O poder ser utilizado por, digamos, por la nueva empresa, ¿no? Por la empresa creada en conjunto, ¿no? Eh, Porque, bueno, al final nuestra Joint Venture no solo opera como una planta de termovalorización, sino actúa como una incubadora tecnológica que genera valor a través de la reutilización y escalamiento de la propiedad intelectual. Es decir, cada cosa que se vaya haciendo en el Joint Venture va a ir permitiendo generar, ¿no? Nuevas industrias. O sea, es decir, al final no solo nos vamos a nutrir tecnológicamente, sino se le va a permitir a la sociedad, pues obviamente, crear nuevas, industrias, ¿no? Es lo que va a decir que va a modernizar al país, ¿no? En realidad no es simplemente una contratación, sino buscamos incluso la modernización, ¿no? El JB desarrolla software de gestión de energía y sistemas de smart grids durante la operación de la planta, ¿no? Y pues obviamente toda esta situación que va a ir generando, todo este software que se va a ir generando, pues son como nuevos gadgets que se van añadiendo y que van generando todo un ecosistema, ¿no? Y bueno,
Como les digo, es que es muy extenso, ¿no? Y estar aplicando. De hecho, incluso hicimos un estudio para buscar qué tipo de situaciones se pueden adaptar a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a energía eólica. Pero bueno, si ya no lo compartimos porque es muchísimo, ¿no? O sea, de verdad, empezar con una cosa te lleva a plantearte más y más y más y más problemáticas y de verdad que generar un contrato que supla cada una de estas situaciones es bastante complicado. En realidad creo que el trabajo como jurista es demasiado amplio, porque hay muchísimo por explorar, ¿no? Y bueno, hicimos un licenciamiento estratégico. Yo ve licencias de software a una subsidiaria de SAM para generar todo otro proyecto. O sea, generamos un proyecto, una subcontratación incluso. Ese también lo van a poder revisar al final. La expansión de negocio, opera, generación, edición, que era todo lo que les comentábamos, los ingresos recurrentes, creando un ecosistema donde la tecnología se reutiliza y escala, ¿no? O sea, porque a través de nuevas subcontrataciones se van a ir generando nuevas pequeñas empresas, ¿no? De hecho, generamos un primer, que nuestro contrato base del Joy Venture y generamos un subcontrato donde compramos turbinas para generar un sistema, pues digamos, eólico en la ciudad, ¿no? Pues aprovechando estos túneles de vientos que la ciudad genera. Aquí en la Ciudad de México este año tuvimos hasta 62 y 70 kilómetros por hora dentro de la ciudad, ¿no? Hubo caída de árboles y bueno, esto pues por el ecosistema que generamos. Eh, Lamentablemente, pues este ecosistema ya existe, ¿no? Entonces es momento tal vez de empezar a intentar, en vez de combatirlo, aprovecharlo, ¿no? Y aprovechar justamente, pues sería con estas situaciones, ¿no? Que podrían ayudar, ¿no? Que si no bien no son una situación que solucione como lo es la termovaloradora, porque la termovaloradora verdaderamente me parece una idea brillante en ese sentido, o que podría solucionar muchos problemas de basura y de muchas cosas que tenemos aquí en la ciudad. Aparte, pues puede, como les digo, es como ingranable, ¿no? Y es que justo eso es lo que estábamos buscando. Y bueno, el contrato satélite para materializar el ecosistema tecnológico, que era lo que les comentaba de Aerocapital, necesita adquirir hub especializado, turbinas eólicas, hardware especializado, turbinas eólicas de eje vertical, ¿no? Que son estas, bueno, es una imagen, no son así, pero se parece, ¿no? Y bueno, el tercero, ese sí lo hicimos por la ley de Viena, porque es una compra-venta tal cual. Y bueno, y solo hicimos unas cuantas modificaciones con respecto a que tienen que garantizar la compatibilidad de su software con nuestro software, ¿no? Con el software desarrollado durante el Joy Venture. Y bueno, y empezamos justamente, ¿no? Con toda esta cuestión de la armadura jurídica. Y pues obviamente, como les decía, lo del TMEC, la Asociación Internacional de Riesgos, se obliga contractualmente a GB cumplir con el TMEC y a que implementar actividades periódicas de derechos humanos. Principios rectores ONU 2011. Un incumplimiento del TMEC se convierte en un incumplimiento del contrato, con remedios privados claros y ejecutables en arbitraje, ¿no? Al final, o sea, obviamente es lo que les contaba, al final empezamos a jalar también, a revisar todo aquello que pudiera influir dentro de nuestra situación lo más que se pueda porque solo en esta situación podremos intentar como regular más este proyecto, ¿no? Y bueno, la jurídica, la armadura jurídica, bueno, riesgo tecnológico garantizado, la soberanía tecnológica, ¿no? Como les comentaba, el foreground carece de valor si el socio tecnológico se retira y nadie posee el know-how o saber cómo tácito para operarlo. Eso fue el legado por SATMEX que debemos prevenir, es decir, el saber cómo hacer esta situación, es decir, al final, al final no podemos también pensar que pues a lo mejor este socio va a permanecer siempre, ¿no? Las situaciones del mercado pueden cambiar y el socio puede decir, bueno, ya no me conviene estar con ellos, me voy a retirar, ¿no? Y que se retire, ¿no? Y está bien, o sea, al final no podemos obligar a nadie, ¿no? Y creo que eso está bien, si también lo pensamos. Si pasa, pues no pasa nada, pero bueno, el socio va a tener que permitir, como lo establece nuestra Ley Federal del Trabajo y pues ahora sí que nuestras condiciones que planteamos dentro del mismo contrato, pues que enseñen cómo hacer las cosas, ¿no? Es decir, tiene que manuales, códigos, etcétera, etcétera, tiene que compartirnosla. ¿Para qué? Para que los técnicos aquí puedan operar si él se llega a retirar, ¿no? Y si incumple sus obligaciones contractuales, el escrow se libera automáticamente a los socios mexicanos, garantizando la continuidad operativa y eliminando la dependencia tecnológica. Esa estructura protege la inversión nacional y asegura la transferencia real de la tecnología, ¿no? Porque esa es la otra parte que también planteamos en todo nuestro proyecto, ¿no? La transferencia tecnológica, ¿no? Que es un problema, ¿no? Y que es otro tipo de contratación, pero también lo incluimos porque es súper importante al final que estas empresas que tienen
pues, un montón de avances, digamos, o de implementaciones, incluso tal vez, incluso de mentes, tal vez incluso sean sus mentes las que sean las que les ayudan a generar todo esto que hace lo que los hace ser de punta, digamos, ¿no? Pues pueda emularse aquí sin tanta problema, ¿no? Y sin infringir, obviamente, las leyes de propiedad, ¿verdad? Porque obviamente, pues, estamos, buscando que no se infrinjan ningún derecho humano. Entonces, la aprobación de la planta Waste to Energy se rige no solo por la LGPPA, sino por tratados internacionales específicos que regulan emisiones y residuos peligrosos. Como les decía, también nos enfocamos en que no incurrieran en riesgos ambientales, ¿no? Aquí colocamos las emisiones aéreas, el mercurio el de Minamata, justamente, que pues obviamente nos ayuda con esta, y los residuos peligrosos por las cenizas, ¿no? Obviamente del convenio de Basilea. Es decir, como les digo, estas plantas en un principio fueron plantas horribles para el medio ambiente, pero que hoy por hoy, bien reguladas, son otra cosa. ¿Sí? Es otro mundo de tecnología que podría ayudar verdaderamente a cambiar no solo la cuestión energética en México, sino incluso tecnológica y de posicionamiento en el mundo de México para con el mundo, ¿no? De México para con el mundo. Y bueno, obviamente la internacionalización del riesgo ambiental es la solución, ¿no? Y obligamos a ello a cumplir los tres convenios internacionales y a utilizar las mejores técnicas disponibles en todo momento. Como bien dicen nuestras cláusulas, ¿no? La cláusula 10.3 y se subcontrata el manejo de cenizas y su contratista asume la obligación back-to-back sin liberar al GB de responsabilidad solidaria. Esta estructura convierte obligaciones de derecho público internacional en obligaciones contractuales privadas ejecutables, ¿no? Y pues como les digo, ¿no? Aplicación y reglamentación. Obviamente, pues haciendo toda esta situación, pues empezamos a notar pues, en los propios contratos de nuestros compañeros que justamente ahí donde hay deficiencias es justamente en este blindaje, ¿no? En estar buscándole ahora sí que los tres pies al gato no es algo que hagamos mucho, pero que en derecho es súper importante, ¿no? Es por eso que pues les encomiendo o yo les recomendaría, si quieren escuchar alguna recomendación, es que pues siempre busquen como varias vertientes, ¿no? Para analizar una cuestión de fondo. Por ejemplo, en esa relación de este proyecto, como les digo, no solo tomamos en cuenta las cuestiones jurídicas, sino también las cuestiones tecnológicas, pero también las cuestiones sociales y también las cuestiones económicas. Es decir, eh, incluso también de desarrollo y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque pues al final lo importante es generar un proyecto que pudiese ayudar, ¿no? Que sea más allá de un simple trabajo, que pues pueda ser entregado y pichín ya cumplir, ¿no? Vámonos. No, creo que esa no es la situación. Creo que lo importante es justamente estos avances, ¿no? Y que como conclusión, pues les dejo, ¿no? A todos, ¿no? Que estemos buscando siempre esta mejora continua en nosotros mismos para que esa mejora se pueda reflejar en nuestro entorno. Yo les comento, ¿no? Este trabajo me agradó muchísimo. La verdad es que ha sido uno de los más bonitos que he hecho en toda la carrera. Este, por el tipo de cosas que tuve que investigar y, o sea, pude ampliarme bastante, ¿no? En él. Pude buscar las cosas que me gustan. Creo que eso lo hace muy valuable, entonces eso también hace muy valuable los contratos, ¿no? Para que pensemos verdaderamente cuáles son los alcances de nuestra carrera, ¿no? Yo creo que justamente pues está aquí, ¿no? Está ahí lo principal, lo que más nos han enseñado en la carrera, ¿no? O sea, ya si uno quiere pues más habilidades, ahí están allá afuera, ¿no? Yo, por ejemplo, incluso tengo habilidades de penalista por otras cuestiones que no tienen nada que ver, ¿no? Yo creo que al principio de la carrera nos dijeron que no, que no iban a enseñarnos eso, pero miren, ¿no? Pero es lo que les digo, es investigar, es crear, es añadir y esta situación de los gadgets, ¿no? Pensamos que un gadget es esta cosa así súper increíble, tecnología así increíble que se une la una con la otra por el Bluetooth. Bueno, pues en un principio parece algo así, pero no, en realidad hay muchas formas de crear mecanismos que tengan esa adhesión, es decir, que permitan que cosas nuevas entren. Entonces yo creo que cuando creamos proyectos, esa debe ser nuestra meta, permitir que lo demás pueda encajar aunque en su momento no. Creo que eso es lo que hace, por ejemplo, en constitucionalismo o de constituciones a la constitución americana tan increíble y tan deficiente la nuestra, ¿no? Que ellos tienen esa capacidad, ¿no? De ensamblaje, esa practicidad. Hay que ser prácticos y bueno, ya me estoy extendiendo demasiado. Les agradezco muchísimo. Hasta luego.